A ver, pensemos en esto. ¿Qué podría ser tan, pero tan urgente como para que un prisionero en Roma se ponga a escribir una carta? Una carta para resolver una crisis que estaba a punto de destruir una joven comunidad de fe. Bueno, esa es la historia que vamos a desempacar hoy, la que está detrás de la epístola a los colosenses. Para entender bien esta carta, nos vamos a apoyar, claro, en el texto bíblico y también en estudios exegéticos como este. Son herramientas que nos ayudan a captar toda la profundidad de su mensaje original. Y aquí está la pregunta clave, la que nos va a guiar en este recorrido. Es que no se trataba de una simple discusión, no. Era algo que estaba atacando el mismísimo corazón de su fe. Bueno, viajemos un momento a Colosas, una ciudad en lo que hoy es Turquía. Era un lugar más bien pequeño, pero se convirtió en el escenario de un conflicto teológico importantísimo, uno que provocó esta carta. Resulta que Epafras, el que había fundado esta comunidad, estaba súper preocupado. Viajó hasta Roma para hablar con Pablo, que en ese momento estaba bajo arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque una enseñanza nueva y muy peligrosa se estaba esparciendo como pólvora entre los creyentes. El problema que Epafras le contó a Pablo era lo que el propio Pablo después llamaría una filosofía hueca y engañosa. Ojo, no era una sola idea, sino una especie de mezcla de varias corrientes que estaban confundiendo muchísimo a los colosenses. Lo fascinante de esta herejía es que era como un cóctel de ideas. Tenía elementos de legalismo judío, o sea, una obsesión por reglas sobre comida y fiestas. También tenía misticismo, que llegaba al punto de adorar ángeles como si fueran intermediarios necesarios. A eso se le sumaba un ascetismo muy severo, la idea de castigar el cuerpo para ser más santo. Y por si fuera poco, ya se veían las primeras semillas del gnosticismo, la creencia de que lo material es malo y por lo tanto era imposible aceptar que Dios se hubiera hecho verdaderamente humano en Cristo. Pablo usa estas palabras que son durísimas para definir la amenaza. El problema no era la filosofía en sí, sino una que estaba basada en tradiciones humanas y rudimentos del mundo, en lugar de tener a Cristo como el centro y el fundamento de todo. Ahora bien, la respuesta de Pablo es sencillamente brillante. En vez de ponerse a discutir cada puntito de la herejía uno por uno, él presenta una solución única, una que es poderosísima y que lo abarca todo. Aquí está el punto central. Si Cristo es supremo y si Cristo es suficiente, entonces todo lo demás o es secundario o simplemente es innecesario. Pablo no se mete en un debate de detalles. Lo que hace es elevar la conversación para mostrar una visión de Cristo mucho más grande y gloriosa. Y aquí empieza el momento cumbre. En el corazón de la carta, Pablo pone lo que se conoce como el himno a Cristo, y arranca declarando que Jesús no es un intermediario más, no es un ser menor, no. Él es la manifestación visible del Dios que es invisible. Y luego amplía la idea. Cristo no es parte de la creación, Él es el Creador. Absolutamente todo, desde los tronos, los dominios, lo que podemos ver y lo que no, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto, claro, era un golpe directo a cualquier idea de un demiurgo o un creador inferior. Y la culminación no solo es soberano sobre la primera creación, el universo, sino que también es la cabeza de la nueva creación, la Iglesia. Su autoridad, entonces, es total y absoluta, en el cosmos y en la comunidad de fe. Para rematar su argumento, Pablo usa un concepto teológico potentísimo, pleroma, una palabra griega que significa plenitud. Lo dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ojo, no una parte, no una emanación, sino la totalidad. Si en Cristo está toda la plenitud, ¿qué necesidad hay de andar buscando en otro lado? Bueno, ahora pasemos a ver cómo esta teología tan elevada se traduce en algo práctico para el día a día. Porque la supremacía de Cristo no es una idea abstracta y ya, cambia radicalmente la forma en que se vive. La lógica es impecable. Si Cristo lo es todo, entonces esas reglas de no manejes, ni gustes, ni aún toques, y la adoración a ángeles, pues pierden todo su valor. Son, como dice Pablo, una simple sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y esta comparación lo ilustra perfecto. La vida cristiana se convierte en un acto de despojarse de las prácticas del viejo yo y revestirse de las virtudes que reflejan el carácter de Cristo. Es una transformación real, visible, como cambiarse de ropa, pero a nivel espiritual. Y por encima de todas estas nuevas virtudes, como si fuera la prenda que une todo el atuendo,
está el amor. No es solo un sentimiento, sino el vínculo perfecto, lo que mantiene unida toda esta nueva vida en Cristo. Entonces, llegamos a esto. ¿Por qué esta carta, escrita para una crisis súper específica hace casi 2000 años, sigue siendo tan relevante? ¿Qué nos dice hoy? Resumamos las ideas centrales. Primero, que ante cualquier sistema de pensamiento que le quite importancia a Cristo, la respuesta es, y siempre será, su supremacía. Segundo, la identidad no está en lo que se hace, sino en quién se es en Él. Tercero, esta identidad lleva a un cambio real y práctico. Y finalmente, el mensaje que resuena en toda la carta. Cristo, y solo Cristo, es suficiente. Y esto claro nos deja con una pregunta para reflexionar. La herejía en Colosas era una mezcla de legalismo, misticismo y filosofía. Si miramos a nuestro alrededor hoy, ¿qué mezclas similares podemos encontrar? ¿Qué ideas, a veces muy sutilmente, desplazan a Cristo del centro para poner otra cosa en su lugar? La carta a los colosenses sigue siendo un llamado urgente a mantener a Cristo por encima de todo.